Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Pues estoy aquí para que continuemos con el tema de la jurisdicción, un tema que cada día se va aclarando más. Lo que antes fue difícil, ahora resulta sumamente fácil si somos humildes. Resalto la palabra en mayúscula, humildes. ¿Humildes para qué? Para someterse al magisterio verdadero de la iglesia. Eh, Uno de los principales problemas de los sedefinistas es que, recuerdan el ejemplo que les puse de los, bueno, que a mí me pasó en primera persona, a mí me sucedió de los caballos que llevaban las carrozas en los tiempos antiguos, antes que hubiera coche. A los caballitos se les ponía un parche al lado de cada ojo para que no vieran a los lados y no tuvieran una visión amplia, y para que fueran guiados por la mano que los estaba llevando. Bueno, el sedefinista de buen corazón tiene el grandísimo problema del miedo, un miedo, porque por lo general es alguien que viene saliendo del novus ordo o alguien que desconoce la verdadera doctrina católica bimilenaria, es decir, de 2 milenios, no de 300 años para acá o de 1000 años para acá, no. Tiene 2000 años, es muy vasta y hay que saberla estudiar, hay que ver la profundidad para no caer en este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el típico sedefinista? Y se los digo porque he hablado con varios de ellos en privado. Se apega con pavor, como quien se aferra en un mar agitado que lo puede tragar, se aferra a los documentos papales, lo cual está perfecto, está muy bien, pero en un problema tan complejo y en apariencia contradictorio, como es el tema de la jurisdicción en estos tiempos de sede vacante, pues se aferran y se ciegan y se tapan los oídos, no ven y no escuchan, no ven y no escuchan. Esto pone en grave peligro la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Primero, conocer las Sagradas Escrituras. Punto número 1. 2, la tradición de la Iglesia. 3, la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia completa, no nada más lo que te presentan los líderes sedefinistas. No, 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 toda, para que comprendamos la realidad de este tema de la jurisdicción. Para que comprendamos bien este asunto de la jurisdicción en tiempos de sede vacante. A continuación les comparto unos documentos que me mandó un hermano en Cristo, alguien muy especial, una persona culta, refinada, que tiene años en la tradición, años, y se le nota la madurez de sus discursos, se le nota que es alguien que ya tiene años en la tradición, que está asistido, asesorado por sus pastores, y que no cae, no es devorado por esta herejía, la herejía Hohmann-Leuner, que consiste en negar que existan obispos, sacerdotes y sacramentos válidos en estos tiempos de sede vacante, que niegan que un obispo puede hacer obispo a otro obispo sin autorización papal, sencillamente porque el papa está muerto. Bueno, vamos y nos presentan una infinidad de documentos con leyes mutables, magisteriales, circunstanciales, es decir, de derecho humano, derecho humano eclesiástico, que no tiene nada de malo, simplemente no puede aplicar en una situación de emergencia como esta, donde no hay papas, y de ninguna manera se deben de quedar los fieles sin sacerdotes y sin sacramentos, porque esto compromete la salvación de sus almas. Esto no quiere decir que aquellos que no tienen un sacerdote válido, es decir, un sacerdote sedevacante, es decir, verdadero católico, válidamente ordenado por el verdadero rito de ordenación, no por la basofia que presentó Montini como, entre comillas, nuevo rito de ordenación episcopal y sacerdotal, que es una copia de los
de los falsos sacramentos de los luteranos, anglicanos, protestantes excomulgados, y que también mete ahí una oración de los ritos orientales, que es una oración de entronización y no de consagración. Bueno, es decir, sacerdotes católicos, no modernistas, ¿verdad? Al hablar de verdaderos sacerdotes y obispos, el Novus Ordo queda fuera totalmente, ya sépanlo. Aquí en este canal jamás se va a promover esa secta protestante y herética. Bueno, les comparto al cardenal Luis Villot, lo que nos dice el cardenal Luis Villot en su Tractatus de Ecclesia Christi de 1921, página 536. Vean lo que nos dice un cardenal de la Iglesia Católica, obvio, con imprimatur. ¿De quién? De los papas verdaderos, no de tres canales sedefinistas que están en una espantosa herejía modernista, herejía nueva, que brota en una generación totalmente desnutrida de la verdadera fe, presa fácil de cualquier herejía. Aquí en México tenemos unas palabras fuertes para este tipo de trampa. Bueno, las vamos a omitir. Dice el cardenal Luis Villot, obvio con imprimatur, ¿verdad? Porque si no estuvieran estas palabras con imprimatur, no habrían sido publicadas y hubiera sido censurado como lo fueron los impíos herejes Roncalli, Henry de Lubat, etcétera, Karl Rahner, que fueron amonestados por los papas verdaderos. No, estos que vamos a citar aquí no son herejes, son verdaderos sacerdotes, verdaderos cardenales católicos aprobados por los papas. Bueno, dice así Luis Villot: también podemos invocar el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, Hechos 20-28, dice Luis Villot, donde San Pablo dice, con respecto a este asunto de la validez de las ordenaciones episcopales por obispos sin autorización papal, dice: estad atentos a vosotros y atado el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Repito en mayúsculas, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear a la iglesia. Tan simple como esto, así se los sintetizo. La ordenación de obispos y sacerdotes por obispos católicos es perfectamente lícito y válido cuando no hay comunicación, es decir, cuando no está presente el Papa, porque es de derecho divino. En estos tiempos de sede vacante no hay Papa, y la iglesia no se va a quedar sin sacramentos porque tres herejes estén diciendo que no son válidos. ¿Sí? Bueno. El Concilio de Trento, en la sesión 23, Canon 6, nos dice lo siguiente. Vean lo que dice el Concilio de Trento, el concilio más glorioso de la Iglesia Católica. Bueno, todos los concilios han sido gloriosos, pero este en especial fue muy completo, muy especial. Ya lo comentaremos en otros videos si Dios quiere. Dice el Concilio de Trento, sesión 23, Canon 6, si alguno dijere que en la Iglesia Católica no hay jerarquía establecida por Dios, compuesta de obispos, presbíteros y ministros, sea excomulgado. ¿Qué quiere decir el Concilio de Trento? No quiere decir que en tiempos normales, es decir, donde hay un papa verdadero, un papa válido, no se pueda ordenar obispos por otros obispos o sacerdotes por otros obispos. En tiempos normales, obvio, eso es de sentido común, lo sabemos, cualquier católico lo sabe. Toda la jurisdicción efectivamente pasa por el Papa, como afirman los líderes sedefinistas, Home Aloner. Obvio, pero en tiempos de crisis espantosa como esta, por ser una ley de derecho divino, es decir, una ley divina, la ordenación de obispos, que haya obispos y sacerdotes en la Santa Iglesia Católica, pues los obispos como Monseñor Tuc, que en gloria esté, y otros, han ordenado obispos. ¿Para qué? Para mantener viva a la iglesia, ejerciendo ¿qué? El derecho divino, por mandato divino.
no por iniciativa suya. Ellos han salvado a la iglesia. Por eso tenemos sacerdotes válidos en México, en varios países, en España, en varios países, en algunos países de Sudamérica, de Centroamérica, hay obispos y sacerdotes verdaderos y verdaderos sacramentos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Concilio de Trento, que aquí está diciendo perfectamente que es de derecho divino. Es decir, dice, si alguno dijere que en la Iglesia Católica no hay jerarquía establecida por Dios, compuesta de obispos, presbíteros y ministros, sea excomulgado, o sea, anatema. Es decir, está diciendo claramente que la jerarquía está establecida por Dios y que cuando no hay papa, los obispos pueden transmitir el sacramento de ordenación episcopal y sacerdotal, como se hizo en el siglo I. Entonces, se requiere ser, bueno, como dijera el muy amado padre Ramiro Rivas, se requiere tener solo 2 dedos de frente para darse cuenta de esta realidad. Y ya como dijo él, como por intereses personales, ya muchos están en el sedefinismo. Otro error gravísimo de los sedefinistas, porque he hablado con ellos. Dicen, el padre fulanito de tal cometió tal error, o tal omisión. Allí no está el Espíritu Santo, yo no lo siento. Bueno, esto, perdónenme, pero es una... Bueno, no quiero decir ya la palabra que se me ha venido a la cabeza cuando escucho eso. Lo he escuchado varias veces y de varios sedefinistas. Por Dios, para empezar, un sacerdote válido, válidamente ordenado, es un ser humano y puede tener debilidades, puede estar cansado, puede tener omisiones, errores porque quiso decir una cosa y dijo otra, y no por eso no va a transmitir el sacramento válida y lícitamente para tu salvación. Si quieres un sacerdote perfecto, estás perdido, perdido, perdido. Y esto me lo ha dicho el padre Carlos Muñoz cuando viene aquí en caridad a traernos la Santa Misa. No nos vean como seres inalcanzables, no nos vean como seres perfectos. Somos hombres, hombres consagrados sacerdotes, pero somos hombres de carne y hueso. Podemos fallar en cualquier momento, hacer cualquier cosita, pero déjenme decirles que yo sé que estos sacerdotes, los de España, los de México, los de otros países, sacerdotes católicos, están dando su vida por Cristo, por la iglesia, están dando su vida para que tengamos sacramentos. De muchas maneras lo hacen y se entregan en sacrificio. Para un sacerdote, grabar un video, pues es un sacrificio porque está ocupadísimo. Ustedes saben el tiempo que se llevan en las confesiones, en los viajes que tienen que hacer, sus viajes apostólicos, para ir a impartir sacramentos a otros países. ¿Saben lo que implica en dinero, donde a veces no tienen que sacar de sus recursos, hacer milagros, porque no hay dinero? Ellos lo hacen por amor a Cristo, por amor a ti. Entonces, no se les exija perfección humana, porque no existe en este mundo. Todos podemos fallar, todos. Entonces, ese es uno de los errores del sedefinismo. Claro que se imparten verdaderos sacramentos, aunque un sacerdote pueda tener una pequeñísima falla, pequeñísima. Se les exige como si fueran no sé qué ángeles, o sea, quieren que sean ángeles. No, por favor, qué crueldad, qué inhumanos, qué inhumanos. Ahí está el Espíritu Santo, se los digo. Ahí está la gracia de la salvación, transmitida por un verdadero sacerdote. Bueno, continúo. Porque todo lo que se atribuye al Espíritu Santo es de derecho divino, no un derecho eclesiástico. ¿Cuáles son las leyes eclesiásticas? Vacantis Apostolicas Sedis, algunos contenidos del Código de Derecho Canónico, que contiene leyes divinas y leyes humanas eclesiásticas temporales hechas para el bien de la Iglesia y la salvación de las almas, pero que no son de derecho divino, son leyes disciplinares. Entiéndanlo en su cabecita, sedefinistas. Es por ustedes que hacemos esto. A mí no me paga nadie un peso. Yo estoy aquí hablándoles para salvación de sus almas, porque se compromete al entrar al home aloner. Se compromete, porque se quedan sin sacramentos. Y porque niegan, y esto es más grave aún, niegan la palabra de Dios, la contradicen. Y ahorita les voy a demostrar, no con mis palabras, con las palabras de los doctores de la iglesia que están equivocados. Bueno, continúo.
porque todo lo que se atribuye al Espíritu Santo es de derecho divino, no un derecho eclesiástico. Si el Espíritu Santo ha decidido que determinados rebaños en la iglesia deban ser gobernados por obispos, los obispos, por ese mismo hecho, pertenecen a la jerarquía de jurisdicción divinamente instituida, y esto lo enseña claramente el Concilio de Trento. El poder de las llaves es el poder de remisión de la culpa, del pecado, y abrir así las puertas del cielo, y también el poder de crear leyes, así como de aplicar penas eclesiásticas que Cristo les da inmediatamente a los obispos para gobernar a las iglesias particulares a ellos encomendada, ya sea escuchen esto, sedefinistas, mis queridos sedefinistas, que no estoy enojado, nada más estoy un poquito desesperado con sus posturas, bueno, ya sea en dependencia del Papa, o en la imposibilidad de comunicarse con él, o gobernar a los fieles sujetos a ellos donde se asentó la herejía o donde no hubo fe. Este es el verdadero magisterio católico. Este es el verdadero magisterio. Es una síntesis de la verdad sobre el tema de la jurisdicción, y se las voy a repetir. El poder de las llaves es el poder de la remisión de la culpa, del pecado, y abrir así las puertas del cielo, y también el poder de crear leyes, así como de aplicar penas eclesiásticas que Cristo les da inmediatamente a los obispos para gobernar las iglesias particulares a ellos encomendada, ya sea en dependencia del Papa, o sea, cuando el Papa está vivo, presente, cuando te puedes comunicar con él, ¿sí? O en la imposibilidad de comunicarse con él, como es en este caso de sedevacante de 60 años, desde el judío masón Roncalli, hereje, hereje desde antes de que subiera, y después ni se diga. Entonces, esta es la verdad sobre la jurisdicción. Es de derecho divino y no hay ley eclesiástica que la pueda impedir. En tiempos de Pío XII o de San Pío X, donde vinieron los documentos de vacantes apostólicas y todos esos que ya me los sé de memoria, ya estoy fastidiado ya de que me los quieran aventar en la cara, como si yo estuviera diciendo herejías, era ilícito, o sea, en tiempos de Pío XII era válido, pero ilícito la ordenación de obispos sin autorización papal, obvio, porque el Papa estaba presente, vivo, presente, era comunicable. Santo Padre, una llamada telefónica, una carta, una misiva, una epístola, Santo Padre, es necesario hacer obispo a tal sacerdote. Autorice usted esto, Santo Padre. ¿Puedo hacerlo? Eso se hacía y se hizo. Si el Papa decía que no y el obispo lo hacía, esa ordenación era válida pero ilícita, porque el obispo tiene la potestad, pero pues el poder de comunicar el sacramento, porque eso es de derecho divino, pero es ilícito porque el Papa lo ha prohibido. El Papa lo ha prohibido. Pero ahora que no hay Papa, para salvación de la Iglesia, los obispos, Monseñor Tuc, se puso a ordenar obispos en diferentes lugares. Fue engañado, sí. Sufrió cosas indecibles, sí. Pero lo hizo, y gracias a él y a obispos como él es que tenemos sacerdotes y sacramentos válidos en este tiempo del anticristo. ¿Quién es el propietario de las llaves? Es decir, de las llaves de Pedro. ¿Recuerdan la cita bíblica? Bueno, el propietario es Cristo, que inmediatamente dio a los obispos, por medio del episcopado, para que ejercieran jurisdicción sobre las iglesias particulares, y a Pedro, es decir, el Papa, sobre toda la iglesia universal, sobre toda la iglesia universal. Obvio, el Papa, toda la jurisdicción debe pasar por las manos del Papa, por la autorización papal. Si el Papa no autoriza, simplemente no hay validez en las ordenaciones. Pero en estos tiempos de la sede vacante, pues claro que sí, porque es una urgente necesidad por caridad, y el objetivo de la ley a la cual los sedefinistas se apegan de una manera aberrante, bueno, ellos desconocen esto y se aferran a las leyes humanas temporales, es decir, al derecho eclesiástico, temporal, mutable, circunstancial,
se apegan ciegamente, ciegamente, y no tienen el valor ni la capacidad en su alma para ver lo que es el derecho divino, lo que es el derecho divino, que está claramente expresado en el modo de actuar de la Santa Iglesia Católica hasta el año 900 o hasta el año 1000, donde se ordenaban obispos y después se le notificaba al Santo Padre, al Romano Pontífice, pero se ordenaba antes de el pueblo. Bueno, ya lo hemos mencionado, la consagración de San Agustín, de San Ambrosio, etcétera, y otras que vamos a investigar y a compartir. Bueno, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, suplemento Q19A2, afirma lo mismo. San Roberto Belarmino, en De Romano Pontífice, libro 1, capítulo 14 y respuesta 10, afirma lo mismo que les acabamos de leer anteriormente, que el propietario de las llaves es Cristo, que inmediatamente dio a los obispos, o sea, Cristo hizo obispos a los obispos, a San Pablo, a todos los demás apóstoles, los hizo obispos Cristo, no los hizo Pedro. Claro que le dio a Pedro el poder, obvio, pero la jurisdicción viene de Dios, es de derecho divino y no es una ley humana temporal mutable, no es de derecho, no es originalmente de derecho eclesiástico, viene de Cristo, quien es la piedra angular. San Roberto Belarmino ya también lo dijo. Bueno, cierto es que cuando el Papa está presente o es comunicable, o sea, es decir, cuando el Papa vive, cuando te puedes comunicar con él, la potestad de las llaves, es decir, la jurisdicción, se ejerce solo, esto es obvio, lo sabemos hasta el cansancio, lo hemos leído miles de veces, solo en dependencia de él, es decir, del Papa, cuando está presente, cuando está vivo, hasta Pío XII. Pero en caso de necesidad, como cuando sea imposible comunicarse con el Papa, porque el Papa está muerto, o como en el caso que estamos viviendo, en el que es imposible elegir un nuevo Papa, desde la muerte de Pío XII, el poder de jurisdicción pasa a manos de los obispos, tal como lo afirma Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, suplemento Q20A1, respuesta 1. Ahí se puede consultar todo esto, por eso hay que leer a los padres de la Iglesia y no ver a tres canales que se creen eruditos porque te comparten miles de documentos que están mal interpretados, están totalmente fuera de contexto. Eran perfectos para su momento, pero como les acabo de decir, cuando el Papa está presente y es comunicable, para eso eran esos documentos, para eso, no para dejar en la sede vacante a las pobres ovejas sin pastores, sin la agua viva que es Cristo, sin el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la salvación. Aquel que come mi carne, que bebe mi sangre y come mi carne, se salva. Lo dice Cristo, palabras más, palabras menos, pero lo saben todos lo sabemos. Bueno, a continuación les cito las palabras del obispo Adrien Grea, que hay que consultar. Yo en el canal de Telegram de Catolicismo Bimilenario les comparto el documento completo para que verifiquen las palabras. Chequen la Suma Teológica, chequen estos documentos, obvio con imprimatur de los papas, de los mismos papas que hicieron vacantes apostólicas, sedis vacantes apostólica, que aprobaron el Código de Derecho de 1917, están aprobando todo esto, porque es el magisterio bimilenario, mis muy queridos sedefinistas. Bueno, ¿qué dice Adrien Grea, el arzobispo Adrien Grea? Dice, en casos tan extremos, el poder apostólico que surgió al principio para establecer el Evangelio ha resurgido para establecerlo de nuevo, porque equivale a hacer nacer de nuevo a las iglesias para preservarlas de la ruina total y de ser su salvador. Pero fuera de estas condiciones, es decir, en tiempos normales, hasta Pío XII,
y mientras subsista la legítima jerarquía de las iglesias particulares, habrá manifiesto abuso y usurpación en el hecho de que un obispo lleve una hoz en la mies de su hermano y quebrante los límites de las jurisdicciones locales establecidas por los padres. Es decir, o sea, que obvio que en tiempos de Pío XII pues había que someterse a todos sus documentos, obvio porque había papa. Bueno, así en primer lugar, esta potestad universal del episcopado, aunque habitual, es sustancia, es extraordinaria en su ejercicio sobre las iglesias. En segundo lugar, para que este ejercicio de este poder sea legítimo, debe ser imposible el recurso del Papa, es decir, comunicarse con el Papa. O sea, ¿qué nos está diciendo el arzobispo Adrien Grea? Nos está diciendo que lo mismo que les he dicho, o sea, mientras el Papa vive, toda la jurisdicción pasa por sus manos, como afirman los canales sedefinistas. Hasta ahí están bien. Y donde viene la terrible herejía, bueno, ya no quiero usar otros adjetivos, otras definiciones, en tiempos de, ya viene el error, que dicen que ya en tiempos de sede vacante no, el derecho divino no se puede ejercer. O sea, ellos están negando la palabra de Dios, y esto sí es motivo de, pues de no, descomunión y de condenación, ¿verdad? Pues yo lo siento por ellos, ¿verdad? Miren, yo estoy aquí sentado muy a gusto, ¿verdad? En la sombrita, feliz. Yo tengo mis sacramentos, tengo los sacerdotes que en caridad me asisten, tengo una comunidad en la que soy amado, soy recibido, soy asistido, soy corregido, soy, bueno, etcétera. Y yo también doy lo mismo a mis hermanos. Yo estoy feliz, o sea, yo no gano un peso porque ustedes se conviertan o no, solo estoy haciéndolo por salvación de sus almas. Entonces piénselo bien y sométase al verdadero magisterio. Bueno, el poder del episcopado es de derecho divino y no puede cesar en virtud de las promesas de Cristo. ¿Cuáles son las promesas de Cristo? Bueno, repito, el poder del episcopado, o sea, de los obispos, es de derecho divino y no puede cesar en virtud de las promesas de Dios, contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Para muestra un botón, les dejo 1 Corintios 11:26, que dice que habrá sacramentos y sacerdotes válidos hasta la segunda venida de Cristo, no hasta vacantes apostólicas sedis, ¿verdad? Despierten, por favor, despierten. Y para rematar esto, les cito el documento La inmutabilidad de la tradición del cardenal Luis Villot, obvio, con imprimatur, sin la más mínima censura, donde nos aclara todo lo comentado en este video y lo confirma. Dice, en segundo término está la institución del órgano de la tradición, que habrá de perdurar hasta el fin del mundo, dicho con mayúsculas, hasta el fin del mundo, no hasta el Conciliábulo Vaticano II, como dicen algunos sedefinistas. Continúa Luis Villot, pues en todas partes, en el Evangelio y especialmente en el de Mateo, Sinteleia alonos significa, o sea, es decir, estas palabras, Sinteleia alonos significa la consumación del mundo actual, es decir, el último advenimiento de Cristo y el tiempo del juicio universal, no hasta el Conciliábulo Vaticano II. Aquí está el verdadero magisterio católico y no las interpretaciones heréticas del Home Aloner, porque vaya que me las han escrito a mí. Continúa Luis Villot, ni por cierto, se transforma el sentido, es decir, el sentido de las palabras Sinteleia alonos, ni por cierto se transforma el sentido porque el discurso se dirigía a los que estaban presentes, se dirige a ellos en cuanto permanecerán siempre, es decir, que los apóstoles, los sacerdotes, los obispos, permanecerán siempre a través de sus sucesores. Este es un tema, esto es clarísimo en la verdadera religión.
permanecerán siempre a través de sus sucesores. Continúo. Vemos enseguida que los apóstoles, cumpliendo el mandato de Cristo, se van sustituyendo por otros custodios y doctores por gracia del Espíritu Santo, comunicado a ellos y que en ellos permanece. Cita a 2 de Timoteo 1:13. A estos de nuevo les prescribe que encomienden a hombres fieles e idóneos enseñar a otros lo que recibieron. Cita a Luis Villot, 2 de Timoteo 11:2 y a Tito 1:5. Y remata el cardenal Luis Villot, repito, con imprimatur: cardenal, no un sedefinista en tiempos del modernismo que sale de no sé dónde a decir herejías. Cierra Luis Villot. Y esto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hasta el Conciliábulo Vaticano II, que dicen los sedefinistas que es la consumación de los siglos. No, la consumación de los siglos es hasta la segunda venida de Cristo. Esto mismo que dice Luis Villot no es una iluminación suya personal, es el eco de la tradición de la Iglesia, de la verdadera religión. Les recuerdo la cita que les compartí de la Sagrada Biblia Straubinger comentada con imprimatur, no recomendada por mí ni de mi cabeza, con imprimatur de quién, de la Santa Sede verdadera, que nos da la verdadera interpretación de 1 de Corintios 11:26, que dice que habrá sacerdotes y sacramentos válidos hasta el fin del mundo, hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.